sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en los estados y en el país, ¿no? Y parece que los datos no están nada... No vamos a llegar al 2% este año, ¿verdad? No hay otros datos que permitan... Ni al 4, porque el proyecto original era el 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Después, bueno, ya el 2. Ahora creo que es el punto 2. No, ya hay, a ver, No, No es punto punto cosas. uno, según el economista que dirige aquí el señor, dos punto uno. cosas. Bueno, ese es uno de los que citaron, el ¿no? pronóstico, digo más bien, el cálculo del PIB para los estados corresponde al segundo trimestre. Ese. Va a un trimestre rezagado. Sí, siempre. Y el que sale hoy en la mañana, por cierto, el INEGI es la única dependencia que le gana en el madrugar a López Obrador. El dato del PIB salió a las 6 de la mañana. Lo que nos dice es, en el tercer trimestre del año, la economía, depende con qué lo comparemos, pero si es con el mismo trimestre del año pasado, decreció 0.4%. Y con el trimestre anterior, Crece 0.1%. o sea, de chiripa no entramos a recesión, ¿verdad? Por pero el punto uno. Híjole, pero ya mero. técnicamente estamos en una zona que yo diría lo más importante de los datos que nos está dando la economía ahorita es qué lecciones se toman para que no vuelva a pasar lo mismo en el 2020. Pero a ver, Luis Miguel, Banamex también, Citi Banamex también da el mismo pronóstico, ¿no? Que Entonces, es los pronósticos, en términos de estadísticas, lo que dicen es con los 3 trimestres, como si fuera una ecuación, ya podemos tener una idea de cómo va a cerrar el año. Banco Base dice el crecimiento en el año va a ser negativo. Banamex dice queda muy cerca de 0. Banamex desde el principio estuvo diciendo que iba muy mal. Y lo único que sabemos de cierto es el crecimiento acumulado en los 3 primeros trimestres es 0.0. Yo insisto, la discusión no debería ser tanto en términos de estadísticas, de si es 0.1 positivo o 0.1 negativo. El año no sirvió para que la economía se desplegara como se tiene que desplegar. ¿Qué vamos a hacer diferente en el próximo año? Asumo es la reflexión que hacemos en el periódico, es la reflexión que seguramente hacen en Grupo Fórmula, etcétera, tenemos que hacer cosas diferentes si queremos que nos vaya mejor en 2020. ¿la inversión privada juega aquí un papel importante? Sí, por una razón. La economía se compone de 3 elementos. Uno es inversión privada, otro es consumo privado o consumo público y privado, y el otro es exportaciones. Lo cierto es que el consumo ha ido perdiendo dinamismo. Empezó en más o menos 3, 4% y ya está muy cerca de 0. La inversión privada, contestando a tu pregunta, de cada 7 pesos que se invierte en México, 6 son del sector privado y 1 de gobierno. Entonces, lo lógico no es solo que el gobierno invierta bien, sino que genere condiciones para que la iniciativa privada pueda invertir. Las exportaciones también han ido perdiendo dinamismo. Eso sí no depende necesariamente de México, tiene mucho que ver con la dinámica de la economía de Estados Unidos. Lo único que está claro es 2019 repite lo que podemos llamar la maldición de los primeros años de cada sexenio. Prácticamente todos los primeros años de cada sexenio han tenido crecimiento negativo. Me refiero Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña. ¿Cuál es la diferencia? Que en muchos casos el primer año se cerraba ya con la curva de aprendizaje superada. Sí, supuestamente que el segundo año ya habían aprendido por lo menos qué no hacer. Y en el gobierno yo tengo la impresión que todavía, si lo puedo usar una metáfora de lo que ustedes saben mejor porque les gusta la música, es como si las dependencias tuvieran diferente partitura. Entonces, me parece que sí hay un tema de la curva de aprendizaje no ha terminado, me refiero a la parte económica. Y lo único que es claro es, si seguimos haciendo lo que hicimos en 2019, 2020 se va a parecer mucho, pero en peor porque las condiciones internacionales van a ser menos propicias. Una cosa que el gobierno dice, yo diría, del argumento sobre la economía,
Donde el gobierno no tiene razón es en responsabilizar a la coyuntura internacional. La coyuntura internacional ha sido hasta este momento, estoy hablando noviembre, finales de octubre, ha sido extremadamente buena contra lo que se esperaba y, para decirlo de alguna manera, en un mundo muy complicado donde China está desacelerando, Sudamérica anda mal. Sí, pero a fin de cuentas nuestra economía depende en una gran medida de Estados Unidos. Y se acaban de dar datos del crecimiento de Estados Unidos en el último trimestre y creció 1.9. 1.9. Y es el abajo de lo que se esperaba, pero oye, 1.9 es un crecimiento casi el 2, ¿no? En ese sentido, me parece, de verdad, me gustaría que dejáramos de discutir la parte de si es 0, 0.1, menos 0.1. Sí, es ridículo a fin de cuentas, claro, ¿no? Y enfocarnos a lo cualitativo. Oye, que bajara la Reserva Federal las tasas, esto es buenísimo por poco. Dos cosas. Una parte, la deuda mexicana está expresada en dólares, lo que sí, y tiene como es referente variable. la tasa de la Fed. Entonces, literalmente te ahorra dinero cada vez que la Fed... Estás hablando de millones de dólares. Sí, que no se van a tener que gastar. En esas cantidades, un cuarto de punto porcentual vale muchísimo. El presupuesto de los partidos, claro. por decirlo. La otra parte que es buena de la baja de la tasa de la Fed es que le da margen al Banco de México para bajar tasas. ¿Por qué necesitamos que el Banco de México baje tasas? Porque el dinero sigue estando muy cara. Claro. En términos simples, con una inflación de 3%, tener rendimientos garantizados por tasa fija de 7%, sí, es ridículo. No hay, en este momento, pocos negocios te dan lo que te está dando tener quieto tu dinero en CETES. ¿Para qué entras a un negocio? Es lo que pasó en Estados Unidos en un momento dado, te dejaba más la bolsa de valores que meterlo a un Pero negocio. también tendría que gastar más el gobierno, o sea, no solamente es inversión privada, sino también que gastara más el gobierno para que... La semana pasada el gobierno circuló su programa nacional de infraestructura 2020-24, que dice que en esos 4 años, a partir del año que entra, se van a gastar 424 mil millones de dólares, casi más de 8 billones de pesos, en obras de infraestructura, que el 56% lo va a poner la iniciativa privada. Y tú todos los días ves que hay empresas que están anunciando inversiones. El problema es, este es un programa, pero del dicho al hecho, A ver, hay un largo trecho. y el tema tiene que ver, por un lado, con incertidumbre. Insisto, una parte de la incertidumbre no es local. Tú mencionabas hace rato lo de la negociación del TEMEC. Efectivamente, hay muchas razones para estar cauteloso. Hombre, Pero la otra parte que tiene que ver con confianza, no estoy diciendo nada que no esté en el aire, y es no hay confianza, entre punto. el sector privado y el gobierno hay una relación muy recelosa de ambas partes. El propio gobierno tiene mucha desconfianza del sector privado. Y es muy curioso porque el presidente López Obrador le encanta que cuando lo van a ver empresarios se difunda empresarios, y salen los empresarios, sí, vamos a invertir 600 millones, y eso no ha calado. No, es que no lo hacen, yo creo. Sí, un empresario realmente salen y dicen van a invertir y no se echan el tiro de que voy a invertir o no voy a invertir. Pero aquí el problema es que no ha calado Pero el además, mensaje. pero a ver, yo tengo la impresión, y conste que para ser un gobierno de izquierda, tiene una idea de los empresarios poco, yo diría poco realista. Empresarios, con todo respeto, no solo son el señor Slim, el señor Bayeres, Claro el que señor no. Arrea. La inmensa mayoría de empresarios en este país son pequeños y medianos. Claro. micro. Perdóname, el 99% son MIPYMES. Entonces, el que suponiendo que fuera el caso, que el ingeniero Slim esté muy tranquilo, no quiere decir que 3.5 millones de microempresarios estén igualmente tranquilos para invertir. Creo que le ha faltado al gobierno una política más cercana a las MIPYMES. Bueno, no Claro. solo este gobierno, hay que decirlo. Siempre. Es uno de los grandes déficits de la política. Es que para un económica. secretario de Economía o de Hacienda, tomarse la foto con una pequeña Claro, empresita, pues una Con abarrotería. Pepe y Toño, como dicen no, la... Pues sí. no es glamoroso, pero tomársela con un gran empresario.